Hola, bienvenidos de nuevo a estos videos del módulo 13, argumentación. En esta ocasión ya nos trasladamos o ya saltamos a la unidad número 2 que se titula argumentos a favor o en contra. Y los propósitos de esta unidad serán definir criterios de análisis para relacionar y comparar información que permita distinguir los argumentos de las falacias sobre diferentes problemas de interés personal o académico, de manera que puedan adoptar una postura responsable sobre las teorías sociales de las ciencias experimentales y la aplicación de modelos matemáticos que las explican, asumiendo una actitud de respeto y tolerancia. Y algunos de los temas que vamos a tratar a lo largo de esta unidad serán tipos de argumento, elementos y estructura de una argumentación, criterios de una evaluación y las falacias. Bien, vamos a ver primeramente los tipos de argumento. Para poder construir una buena argumentación, es importante que puedan reconocer no solo los argumentos estructurales de un argumento, sino también las diferentes maneras que existen de ordenar la información para llegar a una conclusión. Conocer el tipo de argumento que se está analizando o que se está elaborando les permitirá tener más elementos para su comprensión, evaluación o construcción. Primeramente vamos a ver lo que es el tipo deductivo. Uno de los tipos de argumentos que existen es el deductivo. Un argumento deductivo es aquel que afirma que su conclusión es apoyada por sus premisas de manera concluyente. La estructura deductiva hace que la conclusión se derive directamente de las premisas. Otra característica que otorga la estructura deductiva es que si esta es válida, la conclusión no puede ser falsa, siempre y cuando se parte de premisas verdaderas. Dicho de otro modo, si todas las premisas son verdaderas, la conclusión obviamente ha de ser verdadera. Sin embargo, es muy importante que consideren que este tipo de argumento también puede llevar a una conclusión falsa. Esto ocurre cuando alguna de las premisas es falsa. De este modo, aunque sea válido, no genera una conclusión verdadera. No importa si lo que se afirma es verdad, sino que lo importante es que se cumpla la estructura. Por eso la única debilidad de un argumento deductivo es que no siempre es tan sencillo establecer la veracidad de sus premisas. Y aquí les recuerdo un poco de lo que les decía la vez pasada con lo de los metales y oro. Un ejemplo de cuando llegamos a una conclusión deductiva no válida es, por ejemplo, si decimos, un triángulo es un polígono, un cuadrado es polígono. Entonces, un triángulo es un cuadrado. Estamos llegando a una conclusión errónea, porque estamos entendiendo mal las premisas. Pero bueno, les voy a enseñar. Les voy a enseñar las formas que tienen para establecer los silogismos. La forma más común de un argumento deductivo es la siguiente. A ver, es esta, la forma número 1. Dice, todos los X son Y, todos los A son X, por lo tanto, todos los A son Y. Por ejemplo, vamos a cambiar, a sustituir las X y las Y por cosas más concretas. Por ejemplo, todos los caninos son mamíferos. Todos los perros son caninos. Por lo tanto, todos los perros son mamíferos. No sé si alcanzan a ver la lógica del silogismo. La siguiente forma es la forma número 2. P o Q, no P, por lo tanto Q. Vamos leyendo las letras. ¿El criminal es un miembro de la familia o es un vecino? No puede ser un miembro de la familia, o sea, no P. Por lo tanto, es un vecino. O es familiar o es vecino. Al no ser miembro de la familia,
es un vecino. La tercera forma es si P, entonces Q. Q, por lo tanto, Q. Vamos poniéndole sustituyendo. Si el segundo sospechoso dijo la verdad, entonces solo un sospechoso es culpable. El segundo sospechoso dijo la verdad. Por lo tanto, solo un sospechoso es culpable. La cuarta forma es esta. Otra forma válida del argumento deductivo que contiene una afirmación condicional como premisa es la negación del consecuente. Por ejemplo, forma 4, negación del consecuente. Si P, entonces Q. No Q, por lo tanto P. Vamos sustituyéndolo. Si Alfredo hubiera sido ambicioso, habría aceptado el puesto. No aceptó el puesto, por lo tanto Alfredo no es ambicioso. Entonces, se fijan aquí, se está negando una de las premisas o una de las afirmaciones de la premisa, por lo tanto se infiere lo demás. Existe otra forma argumentativa válida común que se llama el dilema. Es la forma número 5. O una de dos. P o Q. Si P, entonces R. Si Q, entonces S. Por lo tanto, una de las dos, R o S. Vamos sustituyéndole las letras. Una de dos. O se declara culpable o se declara inocente. Así de sencillo. Si se declara culpable, perderá su prestigio por un delito que no cometió. Si se declara inocente, iniciará para él una serie de expresiones públicas incómodas. Por lo tanto, perderá su prestigio por un delito que no cometió o habrá de iniciar para él una serie de expresiones públicas incómodas. Y eso es el dilema. Estar ante dos posibilidades, es una dicotomía, pues estar ante dos caminos y cada uno representa unas consecuencias muy establecidas. Y por último tenemos la forma 6. Este último vemos una forma de argumentación deductiva válido llamado silogismo hipotético. Es este. Si P, entonces Q. Si Q, entonces R. Por lo tanto, si P, entonces R. O sea, si el primer testigo es un familiar, entonces el testimonio no es confiable. Si el testimonio no es confiable, entonces el caso se cae. Por lo tanto, si el primer testigo es un familiar, entonces el caso se cae. Si se fijan, dice aquí, si todo depende de esto, si esta condición resulta ser esta, entonces si esta resulta ser esta, hay una consecuencia. Por lo tanto, si se cumple la primera condición, se cumple la tercera condición. Está medio enredoso, pero para eso le ponemos chance de que se graben las formas de los silogismos. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la actividad o en el examen vienen así. Y ustedes van a tener que sustituir a ponerle cosas más reales, más concretas, en vez de letras nomás. Bien, ya vimos las 6 formas del deductivo. Ahora vamos a ver los no deductivos. Existen otros tipos de argumentos que no son deductivos, es decir, no van de lo general a lo particular. Estos son los inductivos, los analógicos y los estadísticos. Los argumentos inductivos se mueven de lo particular a lo general, es decir, a partir de hechos o fenómenos particulares, dan origen a una conclusión general. Por ejemplo, si observamos a 10,000 perros y todos los perros tienen pulgas, por inducción se concluye que todos los perros tienen pulgas. Parte de la observación de la realidad y sobre ello se llega a una conclusión. La conclusión es una conjetura o predicción debido a que la evidencia posterior puede ser que la respalde o que la niegue. Por ello se dice que los argumentos inductivos tienen una conclusión plausible o probable. Uno de los más utilizados en la ciencia, pues a partir de la observación de casos particulares, se llega al establecimiento de una ley o una regularidad. En los argumentos inductivos, la conclusión
no es necesariamente verdadera bajo ninguna circunstancia. Siempre tiene cierto grado de probabilidad de ser verdadera. Y esto es importante que se les grabe. En los argumentos inductivos, de hecho en todos, las conclusiones no son del todo verdaderas. Siempre cabe esa posibilidad de que no, de que nunca hay una posibilidad de que no sea verdad. Entonces, les voy a mostrar este pequeño cuadro que son los argumentos, bueno, dice, Z% de los miembros observados de X son Y. Por lo tanto, Z% de X son Y. El 82% de una muestra extraída de una caja de manzanas provenientes de injerto son de sabor dulce. Por lo tanto, el 82% de las manzanas de la caja proviene de injerto son de sabor dulce. El 100%, ¿no? O sea, el 100% de lo que sigue es real. Y luego tenemos los argumentos estadísticos. Ahora es necesario que conozcan otro tipo de argumentos que siempre están relacionados con el argumento inductivo por enumeración simple, el argumento estadístico o el silogismo estadístico. Vamos viendo primero la forma. La forma es el Z% de X son Y, A es X, por lo tanto, A es Y. Sustituyéndolo es, el 82% de las manzanas de la caja proviene de injertos con dulces, la siguiente manzana que se probará se extraerá de la misma caja de manzanas, por lo tanto, la próxima manzana que se probará de caja será dulce. ¿Se fijan? El 82% de las manzanas de una caja son dulces, provienen de injertos son dulces. Tenemos la premisa A. La siguiente manzana que se probará se extraerá de la misma caja de manzanas. A es X. Por lo tanto, A es Y. O sea, por lo tanto, concluimos que la manzana que se probará es dulce. Es fundamental que tengan presentes que la conclusión del ejemplo anterior podría ser falsa porque las premisas sean verdaderas, aunque las premisas sean verdaderas. Sin embargo, si la primera premisa es verdadera y usamos el mismo tipo de argumento para predecir el sabor de cada una de las manzanas de la caja, obtendremos una conclusión verdadera aproximadamente del 82% de los argumentos y una conclusión falsa aproximadamente del 25% de ellos. Bueno, recuerden que la fuerza del silogismo estadístico depende del valor de Z. Entre más cercano sea Z del 100, el argumento será más fuerte. Si Z es igual al 50% de las premisas, no otorga fundamento para la conclusión, porque apoyaría la mitad de uno o de otro. Y la conclusión de A no es Y. O sea, la conclusión de A es Y. Y si la conclusión de A no es Y, apoyaría el 50%. Si Z es cercano a 0, o sea, si el porcentaje es cercano a 0, entonces las premisas apoyan la conclusión de que la A es falsa, o sea, no es Y. También considera que los siguientes tipos de enunciados pueden servir como primeras premisas en los silogismos estadísticos. Casi todos los X son Y. La mayoría de los X son Y. La mayoría de los X no son Y. La gran mayoría de X son Y. Un elevado porcentaje de los X son Y. Es muy probable que X sea Y. Finalmente, tengan muy presente que si argumentan de esta manera, deben cuidar los siguientes puntos. Los datos que manejen deben ser confiables. Los datos deben ser claros y exactos. Deben demostrar ética en la información y presentarla de manera fiel, sin alterar, solo para promover sus ideas. Los datos deben ser más actuales. Recuerden que la información es cambiante, por ello deben presentar lo más reciente. Y yo creo que esto aplica para todo tipo de investigación. Siempre deben de manejar datos confiables, deben de ser claros y exactos, no andar con ambigüedades. Deben demostrar ética, porque a la hora de que nosotros planteamos una hipótesis y los datos que obtenemos
no apoyan nuestra hipótesis, debemos ser éticos y decir, ok, me equivoqué, la hipótesis que estaba yo planteando estaba errada, los datos me confrontan y me dicen que la realidad es otra. Los datos deben ser actuales. Eso es importante, porque a la hora de nosotros ir a hacer una investigación, nos basamos en datos que ya tienen unos 3, 4 años de antigüedad. Ya la estadística se modificó, incluso de meses. Siempre debemos buscar las fuentes más actuales, confiables, pero actuales. Y luego tenemos los argumentos analógicos. Otra clase de argumento no deductivo que existen son los analógicos. Estos comparan las similitudes entre los hechos, objetos, procesos o situaciones. Su objetivo es proporcionar la comprensión de lo que desconocemos mediante lo que ya conocemos. Su alcance, al igual que en los argumentos inductivos, está en el ámbito de la probabilidad, es decir, su conclusión solamente puede ser probable. Los argumentos analógicos se basan en la similitud que existan entre las entidades que se comparan. El argumento por analogía funciona más o menos de la siguiente manera. Se parte del conocimiento de que cierto tipo de objetos, hechos o procesos son semejantes en algunas características a otro tipo de objeto, hecho o proceso. Se sabe que los objetos, hechos o procesos del primer tipo tienen ciertas características, pero se desconoce si los segundos tipos la poseen o no. Se concluye, por analogía, que dado que los dos tipos son similares en algunos aspectos, probablemente también lo sean en otros. ¿Sí entienden lo que es la analogía, verdad? Por ende, los objetos, hechos o procesos del segundo tipo probablemente también posean la característica adicional que ya se sabe tienen los objetos, hechos o procesos del primer tipo. Se escucha muy engorroso, pero a la hora de que lo plasmamos ya con objetos reales, ya le podemos entender un poco más. Déjenme leo esta forma. Los hechos, los objetos del tipo X tienen características B o C. Los objetos del tipo Y tienen características tipo A. Por lo tanto, los objetos del tipo X probablemente tienen la característica A. Vamos a verlo ya con un ejemplo más real. La reforma implementada en Francia se basa en los principios liberales. La reforma que propone el diputado se basa en los principios liberales. La reforma implementada en Francia fue exitosa, por lo tanto, probablemente la reforma que propone el diputado sea exitosa. Si vieron la analogía, ¿no? O sea, si la reforma que se fue implementada en Francia se basaba en principios liberales y la que está proponiendo el diputado hoy en día se basa en principios liberales, si la reforma fue un éxito en Francia, muy probablemente aquí también la reforma sea un éxito. Sí, ya ven en lo que se basa la analogía, ¿no? Es fundamental que sepan que los argumentos por analogía, como todos los demás tipos de argumentos, juegan un papel importante en la construcción del conocimiento. Es de destacar que el argumento tiene más fuerza cuanto más sólida es la semejanza y más débil la diferencia. De ahí que toda analogía se fortalece cuando los ejemplos en que nos apoyamos son numerosos. La fuerza, la cantidad hace la fuerza. Tienen distintos orígenes. Existen más de una semejanza relevantes. O sea, no vamos a hacer nuestra analogía y que sostenga apenas de una unita. Tiene que ser fuerte la equivalencia. Y haya otras semejanzas relevantes. Es menor el número de diferencias, obviamente, y la conclusión es modesta. O sea, ¿qué quiere decir modesta? Que nos vamos a basar en la conclusión va a ser parca. No vamos a inferir más cosas por la pura analogía. No es por decir,
que si la reforma tuvo éxito en Francia, siendo liberal, aquí la reforma liberal va a ser un éxito rotundo, no le vamos a poner más salsa a los tacos. Es a lo que se refiere eso de modesto. O sea, tenemos que hacer afirmaciones parcas, no inferir más allá de lo que la propia analogía nos demuestra. Bueno, chicos, y estos son los tipos de argumentos. Más adelante vamos a ver lo que son las falacias. Ahora vamos a ver en qué consiste la actividad relacionada con este video. Vamos a esperar que se abra el Word. Bueno, recuerden que dije que tenían que fijarse en las formas que les mostré. Si no se acuerdan, pues aquí se los vuelvo a mostrar, ¿no? Esta es la forma número 1, la forma número 2, la forma número 3, la forma número 4, la forma número 5, la forma número 6. Todo eso corresponde a los argumentos deductivos. Estos son los inductivos, los estadísticos y los de analogía. Bueno, recorran los, retrocedan el video y pónganle pausa para que se lo graben bien. ¿Por qué? Porque en la actividad que van a tener que realizar de este video viene exactamente lo que les dije, vienen las formas y ustedes van a tener que ver a qué tipo de forma pertenece o qué tipo de argumento es. ¿Sí? Entonces, es eso. Le van a hacer algunas preguntitas sobre los argumentos estadísticos, vienen preguntas con respecto a lo que se revisó aquí, o sea, los conceptos que vimos en el video, y no más. Van a tener que rellenar una serie de espacios en blanco. Lo mismo. Es por todo lo que los conceptos que vimos en el video. Las recomendaciones pues son las mismas. Contesten todo, no dejen de contestar nada. Tienen todo el tiempo del mundo, tómense el tiempo que requieran para contestar, no, nadie los está apurando. Y sin más que agregar, pues no me queda más que desearles mucha suerte y adelante.